Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Ryusei. Ohio dice. Vean, aquí trae Ryusei a todos los integrantes de su familia. Este es su papá. Qué guapo. Y vean a la mamá. Ay, qué fea. Me pusieron lentes. Esta es Yurika y este es Ryusei. Vean qué bonitos. La única fea soy yo. ¿Cómo? Buenos días, papá. Ahorita voy a hacer unos onigiris y Don Sin Rostro va a hacer una sopa. Hoy voy a hacer onigiris de atún. Varios me han estado preguntando, pero ¿saben qué? Yo el arroz ya lo tengo hecho, la verdad. Pero por ejemplo, en el canal de Ravana, ella les enseña cómo preparar el arroz para los onigiris paso a paso. Si tienen o si consiguen arroz asiático es muchísimo mejor. Así que yo nada más ya les voy a enseñar ya preparado el arroz, ¿ok? Yo utilizo atún de lata y le vamos a poner mayonesa. Ya tengo mi atún, le puse un poquito de sal y mayonesa y aquí tengo mis hojitas de nori. La verdad que a mí ya se me terminó, así que por lo general yo este nori siempre lo corto en 4, o sea, así, y lo empiezo a cortar, pero esta vez lo voy a cortar en 6 para que me alcance para todos los onigiris. Y ahora va lo más fácil. Yo me voy a ayudar con este platito para que no se ensucien tanto y queden muchísimo mejor. En este platito voy a poner mi arroz. Este arroz aquí japonés no lleva ni sal ni aceite, amigos, por eso se ve así durito, ¿eh? Voy a poner arroz aquí abajo y ahora aquí le voy a poner el atún. Ahí está. Y ahora en la parte de arriba otra vez le vuelvo a poner arroz. Entonces ya vean, el relleno queda en medio. Y pueden ser rellenos de salmón, bueno, de lo que a ustedes más les guste. Aquí en Japón hacen hasta de cebolla, onigiris de pollo, de todo, amigos, de wasabi. Así, a Ryusei le ponemos salchichas adentro y con salsa de shoyu, y así le encantan a Ryusei también. Y bueno, y ahora lo más fácil. Hay dos maneras. En un platito hondo ponen agua y a esa agua le ponen sal, o directamente se mojan la mano y aquí se ponen sal, vean. Se tallan las dos manos y entonces agarran su bolita de onigiri, vean, lo sacan y lo comienzan a aplastar dándole la forma que ustedes desean. Hay muchos que le dan forma de triángulo. Yo la verdad las hago bola. Onigiri con shio ga ichiban daiji nan. Sí. Kore shinai to onigiri oishii. Sí, oishikunai. Sí, porque como el arroz no tiene sal, si ustedes no le ponen la sal aquí arriba, entonces no queda tan rico. Y vean, lo van apretando bien con sus manos mojadas. Tienen que estar mojadas porque si no se les pega el arroz muy feo. Si quieren el nori seco, pues se le pone el nori seco. Pero aquí en la casa, yo por ejemplo, les pongo, por ejemplo, el nori, le pongo el nori otra vez aquí arriba y me vuelvo a mojar la mano y me vuelvo a poner sal y lo aplasto otra vez. Ahí ando haciendo mi tiradero yo acá. Así quedaron mis onigiris, amigos. Unos con nori completo y otros con, vean, nada más la mitad. Y por ejemplo, si van de paseo, pues les ponen de este papel plástico, no, papel no, ¿cómo se dice? Bueno, de este plástico, los envuelven y así se los llevan a cualquier parte. Estos fríos o calientes saben deliciosos. Ay, kore wa sopa de pollo oishii yo. Kore oishii. Amigos, y bueno, yo ya, vean, ya me bañé, ya limpiamos. Ya el guariquito precioso anda jugando, ¿verdad, papá? Ay, gracias. ¿Qué es esto? Ya es mediodía, ¿ustedes creen? Y hoy es viernes, estamos aquí en casita. No tenemos nada planeado, la verdad. Y mañana, ¿saben qué? Ya cumpleaños mi Don Sin Rostro y no he pensado absolutamente nada. No sé qué voy a hacer, no he comprado nada. Incluso hoy quiero ver si voy al súper porque no tengo ni para comer, amigos. O sea, no tengo nada en el refri, tengo que ir a hacer despensa. Así que a ver si voy hoy un rato. Está bonito el día hoy, está bien para salir un ratito, agarrar solecito, porque he estado encerrada toda la semana yo aquí en la casa. Hoy en la noche van a pasar la película del Crayon Shin-chan. No sé si se acuerdan que una vez les dije que hay una película donde se supone que él va a México. Bueno, pues hoy la van a pasar a las 7 de la noche, así que ya Yurika está más que anotada para que juntos veamos la película. Así que vamos a comprar chuches, yo creo. Pues así vamos a estar todos tranquilos aquí en casita. Vean lo que hizo Ryusei. ¡Wow! ¡Ryukun! ¡Ah! Niño bonito, estás lleno de moco, papá. Vamos a limpiar la nariz. He perdido mis lentes. No sé dónde los dejé. ¿Y saben cuál es el problema? Que como se me pierden y como no traigo lentes y no veo bien... ¡Ah! Yuri los encontró.
Cuando pierdo mis lentes, por más que busco, no encuentro, amigos, porque no veo nada, en serio, vean. Ay, ya me llegó la vida, la luz, la alegría.あそこでママ転んだんだよ。危なかったね。もしかするとその下まで落ちてたかもしれないね。Sí, vean. Don Sin Rostro me quería matar, amigos. Vean, ahí hay un barranco. Ahí fue donde me caí. Y porque les quería enseñar las montañitas esas de frente, entonces también me bajé ahí y sópatelas. Mira, papá, aquí prohibido tirar botes, cigarros. Ahí debieron de poner también prohibido tirar mujeres aquí, ¿no? はい、湖に着きました。ここもね、バスいるんだよね。まあ今月はちょっとバス釣りいっぱいしたいと思います。Hay mucho aire, así que no sé si me van a escuchar bien, pero bueno, a este lago de veces disque a pescar. Muchos fish. Así, no hemos pescado nada, amigos. Ay, pero ¿qué onda yo, papá? Es que una vez venimos y supuestamente dijeron que había un oso por aquí, porque en las montañas de Niigata sí hay osos, amigos, ¿eh? No crean que no. Luego de repente... ¡Ay, me espantaste! Y sin rostro. Te voy a dar, vas a ver, ¿eh? Es que a mí me asustan los bichos, los animales, amigos. Yo soy muy mala para los animalitos. Oh, vean, ¿eso qué es? Vean, amigos, esta sakura ya está floreciendo aquí, vean. Pero está bien chiquitito el arbolito, vean. ¡Wow, qué bonitas! Vean dónde me trae Don Sin Rostro, entre la hierba, amigos. Si se me sube una araña, vas a ver, papá, ¿eh? Ya saben que yo les tengo pánico a las arañas y a todos los bichos, amigos. ¡Ay, papá! Te voy a dar, vas a ver. ¿Ya vieron qué malo es Don Sin Rostro? Yo vengo bien concentradita, tomando video, y Don Sin Rostro, véanlo. Bueno, cuando me dé azúcar, diabetes y esté en el hospital, vas a decir "Sukuita no shine". ¿Quieres? Estamos dándole la vuelta al lago y tiene muchos lugarcitos como para pescar, amigos. Ya están bien definidos los lugares, así que dice Don Sin Rostro que este mes de abril quiere venir, ya cuando los niños regresen a la escuela. Así que a ver si venimos y por fin pesca algo Don Sin Rostro. Y vean, aquí mismo está este pequeño parquecito para los niños. Ahí anda Yurika jugando. ¿Qué no nihongo wa, papá? Toshimashokana. Bueno, que sea la palabra del día de hoy, koen. Koen significa parque. Koen tanoshii ne. Koen tanoshii ne. Qué divertido es el parque. Hoy les voy a enseñar los nombres de los juegos. Esto se llama suberidai, resbaladilla. Eso se dice blanco, igual así como decimos en español blanco, así se pronuncia igual. Son los columpios. Este se llama shiso, o sea, el sube y baja. Y pues nada más, creo. No hay mucho aquí, pero se siente rico ya estar debajo del sol.
fíjense, lo bueno de estos parques y lo que me encanta es que siempre hay agua aquí, amigos. Así que voy a ir a tomar agüita. Ahí donde está el niño es el bebedero. Ya terminamos del parque. Me puse la chamarra porque ahí en el aire sí se siente frío todavía, amigos. Y ahorita nada más vamos a ir a pasar al súper a comprar algo para comer porque les digo que no tengo nada en el refri. Y luego hoy en la noche vamos a ver la película de Crayon Shin-chan. ¡Yay! Crayon Shin-chan en México. ¿Sí recuerdan que el año pasado salió esa película? Bueno, hoy la van a pasar en la televisión, así que vamos a comprar chucherías para ponernos gordos, para ponerme más cachetona de lo que ya me ven. Llegamos al supermercado. Vean, hay uvas. No están tan caras ahorita, ¿eh? Me voy a llevar unas. Y me voy a llevar unas fresas que están baratas también ahorita. Para la noche yo voy a comer fruta, papá. Pero también me voy a comer unas palomitas. Me quería comprar unas naranjas, pero vean cuánto cuestan. No, mejor no. Vean estas fresas, más los impuestos. ¡Qué caras! Don Sin Rostro vio esta pizza y dice, ¡ay, se ve deliciosa! ¿Y saben qué? Yo le dije a Don Sin Rostro, voy a echar unos sobrecitos de Valentina en mi bolsa para cuando haya una emergencia, y se me olvidó meterlos y ahorita quiero mi Valentina con pizza. Vean, el guarico tiene hambre. ¡Oishi! ¡Itadakimasu! La pizza solo fue para calmar el estómago, amigos. Ya nos vamos a casita y hoy vamos a comer onabe, que esa la comemos mucho en el invierno porque es una sopa calientita, pero tengo un paquete en mi casa y si no la como ahorita ya no la vamos a comer porque ya se va a venir el calorcito y en temporada de calor no se antoja comer sopa, la verdad. Bueno, a nosotros no, así que hoy vamos a comer eso. Ya estamos en casita, amigos, así que ya voy a cocinar. Voy a hacer el onabe que les comenté. Y vean, esta es la sopa. Hay de muchos sabores. Esta se llama motsunabe y esto se hace como en una mini estufita en el centro de la mesa y todo el mundo pone las verduras y van comiendo al mismo tiempo, pero como a mí me ensucian mucho los niños, así que yo primero lo voy a hacer aquí en la estufa. Le voy a poner esto que es como carne de res, pero dicen que esto tiene mucho colágeno y a mí me encanta esto. Y esto es carne de pato, amigos, y pollo. O sea, las tres carnes se las voy a poner a esta nabe. Vean, la sopa viene así y nada más se vacía donde vas a preparar tu nabe. Aquí ya tengo ya la salsa con la carne. Aquí en Japón no les gusta revolver, así que vean, aquí va el pato, de este lado va esta carne que les digo que tiene colágeno y aquí va el pollo. Pero hay diferentes tipos de nabe también. Por ejemplo, hay gente que hace nabe de puro pescado, de otros tipos de mariscos, hay otros que nada más de pollo o de otro tipo de carne, no necesariamente así. A nosotros así nos gusta, es a nuestro modo. Y mientras la carne se cuece un poco más, estoy cortando mis verduritas. Zanahoria, pongo blanco y luego voy a cortar estos honguitos también y voy a picar colchina y tofu. Le vamos a agregar tofu porque a los niños les encanta y todas estas verduras se van a ir aquí bien acomodaditas. Vean, amigos, así va nuestro onabe. Ahora le voy a poner la cebollita larga y por último vamos a agregar la colchina. Esta sí, yo se la pongo por encima. Tapamos esto y a comer, amigos. ¡Chachán! Así quedó nuestro nabe. Ahorita vamos a sacar, vean, aquí abajo. Sí, vean, aquí está toda la verdurita y la carne, vean. El tofu de este lado. A comer. Ahora, oishou. Itadakimasu. Onabe, sí, a mí me gusta que pique, amigos. Ya van a ser las 7 de la noche y para no comer tantas chucherías me voy a cortar unas naranjas con chilito tajín. Aunque también compré mis papitas, no les voy a mentir, con mi salsa Valentina. Vean, esta es la botanita, papitas, palomitas y esto es de Don Sin Rostro. Esto es queso, pero en la orillita del queso es tu sabor pescado, amigos. Yo en México cuando me los dieron a probar los japoneses los odié terriblemente, pero ahora me encanta. Estas son salchichas que son de queso y adentro traen pescado también, amigos. A mí estas casi no me gustan, la verdad. Vean nada más Don Sin Rostro. Bien cómodo. ¿Qué es eso, papá? Tanoshii ne. Me gustan las noches de películas. そうね、7時ね35分からしんちゃんね、今ドラえもんやってる。そうね。ゆうくんどうでした？
Diles, aquí estoy, dile. Vean, amigos, ya me estoy comiendo el quesito que les digo que lo odiaba. Esto de aquí, esto blanco, es el pescado. Vean, vamos a separarlo. Esto es el pescado. Y esto, lo del medio, es el queso. Entonces, esto juntos, ahora están deliciosos. No, la primera vez que me los dieron a probar los japoneses fue en México, amigos. No, cuando lo probé, casi me vomito, en serio. Hasta el olor me daba asco de esto. Y decía yo, ¿qué cosas comen? Y Don Sin Rostro me decía, no, que es de mis favoritos, está delicioso. Y yo, guácatelas. Sí, todavía no éramos novios cuando me dieron esto. Y yo le dije, ay, no, qué asco. Y vean, amigos, yo me estoy comiendo unas palomitas con Valentina y Tajín. Y aparte, hace unos días me hice una mangonada, vean. Así se les dice, esto es sabor mango con chilito y limón. Vean, aquí abajo tiene chamoy. Uy, sí. Ya va a empezar, amigos. Crayon Shin-chan en México. Vean, a ver qué tal está, ya les estaré contando. Ahora. Watashi mo ikitai, Crayon Shin-chan. Sureteite kudasai. Vean, ya llegaron a México y andan comiendo tacos. Y ya el papá de Crayon Shin-chan anda viendo mujeres. Vean cómo nos pintan a las mexicanas. Chichonas y caderonas. ¿Me parezco, papá, a ella? ¿Así soy? Se pasan esos japoneses. Amigos, ya terminamos de ver la película. Estuvo muy divertida, aunque muy de humor japonés. Las mexicanas así con boobie grande, Shin-chan aventándose peditos, aventándoles pipí. Pero bueno, estuvo muy divertida. Y ¿saben qué? Ya hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Son casi las 10 de la noche por acá. Mañana es el cumpleaños de mi Don Sin Rostro. Así que, amigos, los queremos mucho. Les mandamos besitos enormes. Se nos cuida y nos vemos para la próxima. Ok, bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.